Veracruz, y el segundo en importancia es el de Tampico, que de hecho el puerto marítimo de Tampico está sobrado a día de hoy. Están promocionándolo para que más barcos lleguen ahí a Tampico. En la carretera me tocó mucho camión cargado que iba a Tampico con contenedores, con camionetas, con camiones de gas. Me tocaron mucho camión de gas yendo hacia Tampico, de Tampico para Monterrey que venían. Entonces, el tráfico totalmente normal hasta Tampico. Yo llegué a Tampico, estuve ahí en Tampico los 3 días. Antes de ayer, salí de Tampico al mediodía, más o menos como a la 1 o 2 de la tarde. Me vine toda la carretera tranquilamente. De vez en cuando hacía la típica parada técnica, ¿no? A echar una meadica, pero todo tranquilo, sin ningún problema, hasta llegar aquí a Monterrey. O sea, yo vi una total normalidad en Tampico. No, lo que pasa yo creo. Digo, mientras no te metas en problemas, mientras no andes luciendo joyas, coches o dinero, no tienes ningún problema. Entonces, no sé cuál haya sido el caso. O sea, hay varias versiones de este caso de esta chica, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalles, pero yo te digo, lo que yo viví es algo totalmente normal. Bueno, lo que aquí hay que decir, donde en el paraje donde ocurrió es en Soto de la Marina, Ciudad Victoria. Bueno, según los datos, no es un paraje que se haya en otras ocasiones secuestrado a gente, o que estén gente por allí armada, o bandas o narcotraficantes. Entonces es un poco extraño, ¿no? Eso es lo que nos dice. O sea, mira, de aquí para hacer un poco la descripción más gráfica, si quieres, ¿no? Monterrey está un poco más al norte, digamos que vienes en diagonal viajando. O sea, si tú pones el mapa, pues para los que no conocen México, ¿verdad? Tú pones el mapa, está Monterrey, y sales más o menos hacia la derecha o hacia el este, o como yendo hacia España, pero hacia abajo, hacia el sur. Es como una línea a 45 grados hacia el sur y hacia el este. Pasas por Ciudad Victoria y luego de ahí vas a Tampico. Y Soto la Marina, llegando a Ciudad Victoria, harías como un quiebre hacia el este, yendo hacia el Golfo de México, y ahí es donde está Soto la Marina. Es una ruta bastante frecuentada por la gente de Ciudad Victoria porque ahí hay playas. Todo lo que es el Golfo de México, desde Tampico hasta Estados Unidos, hasta la frontera con Estados Unidos, es una zona donde hay muchas playas. De hecho, de ahí venían, de las Tortugas, de la playa de las Tortugas. Entonces te digo, es una zona muy frecuentada. También es cierto que en San Fernando, que es un poquito más arriba de Soto la Marina, un poco más al norte de Soto la Marina, tiene de los récords más sangrientos. Unos 5 o 6 años, no sé si recuerdas, José María, sí, claro. Encontraron una fosa donde habían enterrado a como 70 migrantes centroamericanos, que los habían matado, y decían que uno de ellos había escapado de esa masacre, y según decía él, que los habían secuestrado los narcotraficantes, y les habían dicho que o se unían a los grupos delictivos o los mataban. Entonces, pues desafortunadamente, como 75 personas terminaron muertas en esa ocasión. Entonces, digo, no es negar lo que está pasando, sí pasan esas tragedias, sí hay narcotráfico. Los narcotraficantes están buscando sobre todo pasar droga a Estados Unidos, y hay lucha entre los diferentes cárteles porque todos se pelean por esas rutas hacia el norte, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el consumo de droga es simplemente abrumador. La cantidad de dinero que tienen allá pues es fuerte, y ese dinero viene hacia acá. Entonces, estos narcotraficantes los que buscan es eso, pasar esa droga a Estados Unidos, y cada quien quiere tener sus rutas y ser la única vía que esté en esa ruta, ¿no? Quieren ser ellos los dueños de esa ruta, por así decirlo. Entonces hay veces que se dan peleas entre los propios cárteles, y ahí es cuando se dan todos esos homicidios. Los secuestros, muchos de los secuestros, volvemos a lo mismo, son entre las mismas bandas que secuestran a gente de la otra banda, la torturan para sacar la información y ver por dónde están sacando las drogas, ver lo que les pueden quitar de territorio,
y terminan matándolos. Entonces, ahí muchos de los secuestros y homicidios son en esa situación, ¿no? Secuestrar a alguien de una banda rival, torturarlo para sacarle la mayor cantidad de información y matarlo dejándolo expuesto para que la banda rival lo vea y diga, ¿sabes qué? Pues esto es lo que te puede pasar si entras en mi territorio. Y luego sucede que la banda rival secuestra a alguien de la otra banda un poco a modo de venganza y pues es pues como sabemos, es un cuento de nunca acabar. Pero si tú te dedicas a lo tuyo, digo, yo esta semana me he dedicado a lo mío. He ido a trabajar a Tampico, he andado en la carretera sin ningún problema, he venido, me fui al hotel, fui a comer, a cenar, yo no cené en el hotel, salía a cenar fuera, al estar yo solo, me iba a un restaurancito a cenar tranquilamente. El jueves casi no había gente en el restaurante, el miércoles, perdón, no había casi gente al restaurante que fui, pero el jueves estaba bastante animado, pues sabemos que el jueves es un poco prefin de semana y el restaurante estaba bastante, no voy a decir que lleno, había lugares disponibles, pero sí estaba bastante animado, o sea que la gente sale a cenar tranquilamente, ¿verdad? Entonces, sí, no, lo que pasa que sí hay que mencionar, y aquí hay que poner un poco de cordura en todas estas cosas. Efectivamente, lo que ha pasado a Pilar Garrido, pues es una cuestión que todavía no está aclarada. En principio parece ser que ha sido pues alguien que la ha privado de la libertad y la ha asesinado. Y como decía en un principio, según la hermana de Pilar, ellas están esperando a hacer una nueva prueba de ese ADN en España, para que la policía española certifique lo que la policía mexicana parece ser que ya ha certificado. Yo me imagino que todavía en este asunto queda mucha investigación por parte de las autoridades españolas y mexicanas, sobre todo las mexicanas, para esclarecer qué es lo que le pasó a Pilar, qué ha sucedido, porque bueno, hay indicios o hay cuestiones que apuntan al esposo, pero claro, no hay pruebas que ratifiquen esto, entonces tampoco se puede acusar, creo yo, a una persona, porque imagínate, si estás acusando a que tú has matado a tu mujer, pues parece, si no lo has hecho, es una auténtica barbaridad. Entonces hay que tener mucha precaución con esto. Lo que sí es importante decir, efectivamente, estamos hablando de una zona de México muy insegura debido a que está pegada con Estados Unidos, como bien decía Santi, tiene un trasiego ahí de paso de mercaderías importante hacia Estados Unidos. Es una zona que hay muchos conflictos, tiene muchos fallecidos, pero también hay que utilizar la lógica, como decía también Santi, no exponernos, no ostentar cosas que no somos o que no tenemos. Obviamente todas esas cosas hay que hacerlas, pero con todo y con eso puede darse el caso de que sucedan estas cosas, ¿no? Entonces yo lo que digo que también hay que tener en cuenta que los datos oficiales, concretamente los españoles que han sido victimados, secuestrados, asesinados aquí en México en los últimos años, no son más de 15 o 20, es un gran número, claro, una persona es un número importante, pero teniendo en cuenta la situación que vive este país, porque desde el día 2 de julio hasta el día de hoy, ciudadanos mexicanos que no son españoles, que han tenido un percance parecido al de la española, pues hay muchos, no sé el número exactamente, pero hay muchos en todos los lugares. Lo que tenemos que intentar es no tampoco ser alarmistas y poner una situación que no es, que México tiene, como decía Santi, problemas y que es una cuestión evidente, pero que también es cierto que estas cosas que pasan, pues bueno, tendremos que esperar a saber exactamente qué es lo que ha sucedido, porque es totalmente distinto si esto así, si se le atribuye a alguna otra persona, incluso al ámbito familiar del marido, es totalmente distinto. O sea, la muerte está, ¿no? Pero digo, el proceso, el tema es totalmente distinto. Entonces, sí hay que tener mucha prudencia. Yo, la nota de prensa, la mala noticia que recibimos esta semana es que Pilar, pues estamos seguros, casi seguros, de que aunque estén esperando otra prueba de ADN, pues era la persona que han encontrado los restos, la osamenta.
Era una muchacha, como decíamos, valenciana, que se conocieron con el que soy su marido, novios, y que viajó hace 11 años, en el 2006, a Ribera Maya con Jorge Fernández, y después se casó. Y bueno, pues vivía en Tamaulipas desde hace 3 años. Sé aquí por parte del Consulado de Monterrey que obviamente había estado por aquí haciendo el registro de matrícula consular, incluso inscribiendo al niño hace poco, no hace mucho. Y bueno, pues sí la recordaban en el consulado como lógico, pues es una ciudadana española. En fin, tenemos que esperar a que se esclarezca esto. Yo el llamado que hago es que hay que tener precaución, digo, en Tamaulipas, en México, en cualquier lado de México hay que tenerla, y en cualquier lado del mundo. Aquí a lo mejor acentuar esa protección o autoprotección, pero que tampoco nos mentalicemos que esto nos puede pasar, porque esto genera una inseguridad, una paranoia. Sí, una inseguridad y una paranoia. Pero mira, ahondando un poco en lo que decía José María, de los 15 o 20 casos de españoles muertos en los últimos años que comentabas, digo, hemos estado todos, o sea, obviamente como somos españoles, a nosotros cuando se da un caso de estos, pues nos llama más la atención que a lo mejor que otras personas. Y no es la primera vez que ocurre de que uno de esos 15 o 20 muertos españoles que desafortunadamente han ocurrido aquí en México en los últimos años, pero no es la primera vez que sucede que ese muerto fue víctima de alguien de su entorno. O sea, gente que lo conocía a ese español, que sabía de sus movimientos y que lo secuestraron por cuestiones económicas porque ya conocían de esa situación. Entonces, insistir también a nuestros paisanos que están aquí en México y que están en una situación un poquito más acomodada tal vez, que tomen mucha precaución de con quién hablan de qué cosas, ¿no? Que tomen mucha precaución de con quién hablan, de a qué hora llevan a sus hijos al colegio, de a qué hora, o sea, que tengan mucho cuidado en ese sentido, porque no es los casos que yo recuerdo así varios que ha sido así, o sea, era gente del propio entorno de la víctima, que aprovechando la situación de México se aprovecha un poco esa situación y amenazan a la gente, ¿no? O la secuestran diciendo, ¿sabes qué? Pues somos de tal o cual grupo delictivo y tenemos secuestrada a tu familiar y vamos a hacerle tal o cual cosa. Entonces aprovechan un poco esa paranoia también con las famosas extorsiones telefónicas, con los secuestros virtuales que se dan mucho aquí en México, no solamente a españoles, sino a mexicanos. Yo conozco a más de una persona que ha sufrido uno de estos secuestros virtuales. Sí, entonces eso. Tener mucha precaución de con quién se habla ciertas cosas. Eso es fundamental. Lo que pasa es que ocurre... Claro, lo que ocurre que recordemos que hay muchas madres y padres, todos los que somos padres y madres, pues sabemos que cuando tienes un hijo fuera o un ser querido fuera de tu alcance, ¿no? Si estás en España y viven aquí en México, y la verdad es que hay mucho chaval joven y mucha chavala joven, muchachos que viven aquí en México por estudios, por trabajo, por amor, por lo que sea. Y claro, las notas que llegan a España, donde los programas de televisión con toda la razón se ceban en esa información de ese secuestro de Pilar, y hace bien poco también recordamos el caso de la chica española, sobrina de Villar Mir, que también fue pues secuestrada y finalmente con un resultado catastrófico, con la muerte de ella. Es decir, con todas estas cosas, pues al final lo que pasa que mandamos una señal a estos padres que le dicen, pero hija, ¿qué haces? O hijo, ¿qué haces allí? Vente para España, aunque no tengas trabajo, aunque te quedas aquí en casa. Realmente queremos constatar que México es un país muy grande, un país de 125 millones de habitantes. Hay mucho de todo aquí, son ciudades muy grandes, por supuesto, al ser tan grandes, también lo que es la delincuencia. Tenemos un problema que antes lo mencionaba Santi. México es un país que, por desgracia, está en medio del fabricante o productor de drogas y el mayor consumidor, y es el intermediario que eso hace que el poder que da, pues pero como bien decía Santi, si no te metes en ese mundo es muy difícil que te pegue directamente. Puedes
puede ser extorsionado, puede ser tal, pero entendamos y mandemos ese mensaje, que ojalá primero se esclarezca